Para terminar este tiempo especial, solo quisiéramos reflexionar de una manera breve en un pasaje largo, pero me voy a detener solo en un versículo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 es uno de los relatos del Nuevo Testamento que nos hablan de ese glorioso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, venida del Señor a este mundo. Encontramos en Mateo capítulo 1 una genealogía más del Señor Jesucristo, un poco del tronco genealógico del cual vino el Señor. Luego se va a hablar un poquito de los pormenores de cómo fue que Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo y cómo después nació. Y ahí en ese relato hay un versículo al cual quiero llamar su atención. Y si aparece por favor ahí, mis queridos hermanos, el versículo 21, que es el que quiero que meditemos esta noche especial. Esta noche en que hay tantas emociones encontradas, una noche mágica, una noche linda. Pero quiero que nos llevemos el mensaje del versículo 21 de el Evangelio según San Mateo. El versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero que meditemos en este versículo que está, como ya les dije, en medio de todo ese relato de la genealogía, de los pormenores del nacimiento del Señor Jesucristo. El ángel dice: y dará a luz un hijo. Y la palabra, obvio, nos dice ahora a nosotros: dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús. Este es uno de los tantos nombres dados al Señor Jesucristo. A propósito, ahí en esta porción hay 3 nombres dados al Señor. El primero de ellos es Jesucristo, genealogía de Jesucristo. Más adelante dice el nombre Jesús, y más adelantito todavía dice, está el otro nombre mencionado, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero este versículo tiene mucho que quiere comunicarnos Dios a través de él. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Salvará al pueblo. Noten el pasaje que no dice salvará al pueblo de la opresión en que los tenía el Imperio Romano. No dice salvará al pueblo de sus penurias, de sus tristezas, de sus dolores, de sus angustias, de su sufrimiento, de su pobreza, de todo lo que usted quiera agregarle. No dice eso. ¿Salvará al pueblo de qué? De sus pecados. Esto no en este momento, pero más adelante desilusionó a la gente, porque la gente esperaba un Mesías triunfante, glorioso, un Mesías que viniera a quitar de encima la bota del Imperio Romano sobre ellos, un Mesías que les llevaría a establecer ya el trono ofrecido o el trono anunciado allá en el Antiguo Testamento, de ese Mesías que vendría para reinar. Pero dice el pasaje que Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Y por qué realmente de sus pecados? Porque ese es el problema del ser humano, el problema mayor del ser humano. El problema del ser humano no es solo que es oprimido o que tiene sufrimientos, dolores, angustias en este mundo. El problema del ser humano es el problema del pecado. Solucionado ese problema, lo demás, como dijo el mismo Señor Jesucristo, las demás cosas, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Resuelto el problema del pecado, está resuelto una buena parte o todas las situaciones que nos agobian tanto en la vida. Salvará al pueblo de sus pecados. Ahora, una de las razones por qué apunta a eso del pecado es porque el pecado es un asunto personal, no es un asunto estructural, no es un asunto social allá. Claro que hay pecado en la sociedad, pero es un asunto muy personal, un asunto que usted y yo tenemos que resolver.
Y por eso se enfoca en esto este pasaje: salvará al pueblo de sus pecados. Ahora, ¿cómo salva de sus pecados? Es la pregunta que generalmente o que nos haríamos al ver este pasaje ahí. Pues todos sabemos que no solo nació. La historia de la redención estaría incompleta solo con el nacimiento. El nacimiento fue el primer paso para ir más tarde a la cruz del Calvario. Y allá en la cruz del Calvario el Señor obró la redención, compró nuestra salvación. Ahí en la cruz del Calvario dio su vida por cada uno de nosotros. Navidad también nos habla de Semana Santa, nos apunta a esa obra redentora de Cristo allá en la cruz del Calvario. Ahora, ¿y cómo es que el hombre puede llegar a ser salvo? Que es otra pregunta que podíamos hacernos en el pasaje. ¿Cómo es que el hombre? Bueno, se nos dice claramente allá en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es que se salva el hombre? Depositando su fe en Jesucristo, en ese Cristo que un día vino y tomó forma humana, nació en un humilde pesebre, anduvo en los caminos polvorientos de Palestina, más tarde murió en una vergonzosa cruz, y ahí Dios realizó la obra de redención para el ser humano. Salvará al pueblo de sus pecados. Ahora en Juan 1:12 dice algo muy interesante: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. La oferta de la salvación realizada por el Señor está al alcance de todo ser humano. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tiene que hacer el ser humano si quiere disfrutar de esa salvación realizada por el Señor, que vino el Señor a realizar en la cruz del Calvario, naciendo primero en una humilde cuna, ahí en un humilde pesebre en Belén de Judea? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Sencillamente recibirle como su Salvador personal. Ahora, ¿pero qué es lo que impide? Dice el pasaje que Él salvará al pueblo de sus pecados, pero al hombre, ¿qué es lo que le impide? Bueno, hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿qué le impide al ser humano apropiarse de esa obra grandiosa de Cristo en la cruz del Calvario? Pues a veces el desconocimiento del por qué el Señor vino a este mundo. Si usted simplemente, ahorita que salgamos a la calle, usted ha andado por las calles estos días, ahí también se ve, la gente anda media loca, viendo qué compra, qué come, qué hace, qué esto y qué lo otro, pero menos pensando en el verdadero motivo de la Navidad. Se ha desvirtuado el propósito de su venida en la mente del ser humano. Y el ser humano piensa que este es un tiempo para disfrutar de fiestas, para quemar ahí pólvora. Qué triste que tanto dinero se invierte en eso y se pierde ese dinero. Yo he bromeado mucho con algunos amigos en estos días. Digo, ahí están llenos los almacenes, están llenos los centros comerciales. La gente tratando de gastarse el dinerito que ya en una semana le va a hacer falta para la matrícula de sus chicos ahí en los diferentes colegios. Pero la falta de desconocimiento del propósito bueno, nosotros mismos, puede ser que esta misma noche estemos tristes. A mí nadie me ha regalado nada. ¿Y quién dice que la Navidad es solo para regalar? Pues si regalamos y nos dan, gracias a Dios por ello, pero eso no es Navidad. Es celebrar que el Dios eterno, el Dios grande, el Dios sublime, se hizo hombre,
habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros, vino para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Pero a veces también no solo eso impide al ser humano, sino que el ser humano muchas veces está hasta no solo ignorando el propósito de la Navidad, sino despreciando ese gran regalo. Sería absurdo que alguno de nosotros nos ofrecieran un buen regalo en esta Navidad y nosotros lo despreciamos. Pero el hombre eso es lo que hace, o pospone el recibir ese regalo. El hombre, si usted ahora mismo, esta misma noche, a su familia que no conoce al Señor, le dice, bueno, fulano de tal, el nombre de ese familiar, ¿cuándo vas a entregar tu vida al Señor? Ay, todavía no vos, más adelantito, en algún momento, cuéntele a ese familiar usted la historia de una niña que en su escuela siempre le estaba hablando a su maestra de la necesidad de recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Y la maestra le decía a esta niña, ahí lo haré más adelante, está bonita tu fe, me gusta que eres una buena niña, una niña obediente, una niña dedicada, una niña que se ve que amas a tu Señor, pero yo lo haré más adelante. Esa niña sabia, cumplió años la maestra e hizo algo que sorprendió mucho a su maestra. Había comprado unas flores hacía unos días, varios días atrás, y llegado el día del cumpleaños se la llevó a la maestra. Le dice, maestra, solo le traía estas flores para felicitarle, decirle que la aprecio mucho, que la quiero mucho, y le entregó las flores. La maestra se queda viendo aquellas flores todas marchitas, todas feas, y le dice, ¿por qué me das eso? Eso más bien me ofende que me estés dando flores así en esa condición. Y la niña se la quedó viendo y le dice a la maestra, maestra, es que eso es lo que usted está pretendiendo hacer con el Señor. Entregarle ya una vida que ya no sirve para nada. Yo les he hablado muchas veces de entregarle su vida al Señor ahora que usted tiene vida, que usted tiene juventud, que usted tiene fuerzas, que usted tiene sabiduría, que usted tiene tantas cosas en la mano. Pero usted está posponiendo la decisión de recibir a Cristo. Y eso es lo que hace el ser humano. El regalo ahí está, pero pospone el recibirlo. Pero hay una infinidad de cosas que pueden servir de excusa para el ser humano no entregarle su vida al Señor. Él vino para salvarnos. Ese es el propósito de la Navidad. Ese es el anuncio glorioso de la Navidad, que hay salvación en Cristo Jesús, que hay redención en Él, que ahí está a la mano ese regalo y que solo tenemos que echar mano de Él. Dichosos aquellos de ustedes y este servidor que en la vida, en el camino de la vida, hace algunos pocos años, muchos años otros, en el caso de este servidor, muchísimos años, me apropié de ese regalo. Pero la pregunta del millón es, para los que están aquí aún puede ser que no se han apropiado de ese regalo. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Uno de los peligros es que puede llegar la muerte, pueden terminar las oportunidades, puede despreciarse semejante regalo y lamentarlo toda una eternidad. Y esto sucede mucho aún en iglesias evangélicas, donde los chicos y chicas crecen y sin haber conocido al Señor y tal vez activando en una iglesia, pero sin haber conocido de veras al Señor. Que esta Navidad sirva para cada uno de ustedes y este servidor también para reflexionar. Para el que no ha creído, ojalá que pueda creer. Que recuerde este versículo, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. La responsabilidad es personal, es suya y de nadie más. No, el Señor vino para salvarle y usted es responsable de recibirle en su corazón o rechazarle. La responsabilidad queda con usted. Y nosotros que ya hemos creído en el Señor, ojalá pudiéramos de veras vivir agradecidos.
Dice un pasaje en Corintios 9:15, gracias a Dios por su don admirable. Gracias a Dios. Concluye una larga sección el apóstol Pablo ahí con esa, es una exclamación. Gracias a Dios por su don inefable. Y que sea una noche de gratitud. No solo sea una noche de estar en familia, qué bonito estar en familia. Que sea una noche de en familia reflexionar cuánto el Señor nos ha mostrado su amor en este año. Cuánto su amor ha sido real en nuestras vidas en miles de circunstancias. Que el Señor nos ayude a reflexionar y que no olvidemos que Él vino para salvar al pueblo de sus pecados. Y nadie más que Él, subraya ahí en su Biblia, Él y nadie más que Él salvará al pueblo de sus pecados. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar un momento. Si alguien de los que está aquí nunca ha recibido ese regalo, ojalá sea esta noche decirle: Señor, aquí estoy. Nunca me había detenido a pensar que el propósito de la Navidad era salvarme. Y yo reconozco que no soy salvo y quiero recibirte en mi corazón esta noche. Quiero que sea la noche más gloriosa de mi vida, la noche inolvidable, la noche que jamás voy a olvidar cuando tú viniste a mi corazón. Y si desea hacer esa decisión, estamos aquí para servirle. Varios de los ancianos de la iglesia, este servidor, si quiere hablar un poco más despacio con nosotros. Y usted, mi querido hermano, hermana, que lejos de pensar en todas las tristezas, en todos los problemas que tenemos, podamos de veras estar agradecidos porque el Señor vino a dar, no solo a nacer, sino a dar su vida por nosotros. Padre, gracias por ese regalo tan grandioso, tu Hijo amado. Nos has dado lo más grande que pudiste habernos dado, tu Hijo amado. Y gracias porque un día nos encontraste sumidos en el pecado, en la miseria, el dolor, la tristeza, quizás la desesperación. Pero reconocimos nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad de ti. Te abrimos el corazón, te recibimos como Salvador personal. Y desde entonces las Navidades han cobrado sentido para nosotros. Ayúdanos a seguir disfrutando de la bendición tuya. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en ti todos los días de nuestra vida. Y que esta noche nada interrumpa, nada estorbe la dicha de tener esa comunión contigo. Gracias también por la presencia de cada uno de mis hermanos. Y si hay amigos entre nosotros, bendíceles y permite que no salgan de aquí vacíos, sino que salgan habiéndote entregado su vida a ti, Señor. Lo rogamos y las gracias te damos en nombre de Cristo. Amén. Hermano Julito va